Y los superpoderes que se plantea Milei son el centro de discusión actual en el Congreso. El presidente tuitea nerviosamente durante todo el día, hace declaraciones provocadoras al respecto, mientras el resto de sus funcionarios negocia artículos de la ley Ómnibus. Él explica en entrevistas que no está dispuesto a negociar nada. Por todo esto decidimos abrir el programa de hoy con este título, Día 51, fuera del orden o la regla natural o común, que es la definición que da el diccionario de la Real Academia Española a lo extraordinario por los poderes extraordinarios que en realidad se explicarán en esta apertura, que son poderes delegados. Y abrimos con esta canción, Tribulaciones, Lamento y Ocaso, de un tonto rey imaginario de Sui Generis. Según la RAE, decíamos, extraordinario significa fuera del orden o regla natural o común, la discusión política argentina en el tiempo que lleva la gestión de la libertad avanza, parece estar todo el tiempo cuestionando precisamente las reglas, el orden y la institucionalidad. Por eso la irrupción del ordinario, de algo inesperado, que es otra de las definiciones de extraordinario, parece ser el eje de este enero caliente y no solo por lo climatológico. El núcleo de la discusión política en la Argentina es la delegación de facultades extraordinarias al presidente Javier Milei. La oposición llamada dialoguista, compuesta por bloques como el de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, dirigida por Miguel Ángel Pichetto, está negociando reducirlas todo lo posible, mientras la oposición más dura de Unión por la Patria y la izquierda se niegan rotundamente a delegar ninguna facultad extraordinaria y rechazan todo el proyecto de la ley Ómnibus por completo. Mientras tanto, todos los gobernadores, quien más, quien menos, hizo uso de las facultades extraordinarias. Desde el año 1810, la primera Junta, y 1811, la Junta Grande, los triunviratos, las legislaturas provinciales, durante las guerras civiles, tras la disolución de los años 20, y así hasta llegar a Juan Manuel de Rosas, el brigadier general y gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tras un plebiscito asumió en 1835 con la suma del poder público, proyectando su poder a las provincias, a los caudillos, que avalaban, de hecho, la federación en ciernes. Es decir, estos superpoderes o poderes extraordinarios vienen desde el nacimiento de nuestra nación. Existe una controversia sobre qué significan estas facultades extraordinarias para el presidente. El líder de la bancada peronista, Germán Martínez, sostiene que todas las modificaciones al proyecto de Milei que pueda ceder en esta instancia, las puede volver a incluir y ejecutarlas como medidas sin siquiera pasar por el Congreso. Y estamos hablando de temas centrales como derechos laborales, retenciones a las economías regionales, el precio de las tarifas de los servicios o los subsidios al transporte. El problema no radica en la validez de la herramienta, sino el uso que se le quiere dar. Sin embargo, podríamos decir que Milei se posa sobre una larga tradición presidencialista de nuestra historia, y es verdad que gran cantidad de mandatarios tuvieron facultades extraordinarias, algo que no necesariamente estuvo bien en cada una de esas ocasiones. Vamos a hacer un repaso por los distintos momentos de facultades delegadas a diferentes presidentes desde el regreso de la democracia. En enero del año 2002, Eduardo Duhalde asume como presidente de la República Argentina. 2 semanas después, en medio de una crisis social e institucional de las más duras de nuestra historia, envía al Parlamento una ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. El núcleo del proyecto plantea la salida de la convertibilidad. Esto habilitaba al Poder Ejecutivo a poner el precio de la moneda nacional. Vamos a escuchar el intercambio que hubo en aquel momento entre los principales diputados. Entre ellos, el que había sido presidente, Raúl Alfonsín. Estamos ante la necesidad de resolver urgente los problemas de la patria. Recordemos que Alfonsín había sido parte de dirigentes que habían apoyado a Duhalde. Escuchémoslo primero. Se ha señalado que la política es el arte de lo posible, y otros dicen que es el arte de hacer posible lo imposible. Son frases ingeniosas, señor presidente, pero poco más que eso. La política es la necesidad de contestar a los problemas de la realidad con la mayor urgencia, y sobre todo es no considerar a lo probable como ineludible. Aquí se han dicho todas cosas razonables, todos se han expresado con alguna razón en las distintas posiciones, pero la razón fundamental es que estamos frente a la necesidad urgente
de resolver los problemas de la patria. Eso es lo que junta a las iglesias argentinas. ¿Cómo no nos vamos a saber juntar los políticos argentinos para encontrar soluciones que den la posibilidad a todo nuestro pueblo de superar los problemas más afligentes? ¿Cómo se extraña ese hombre? ¡Qué lenguaje! ¡Qué envidia! Alfonsín había sido parte de los dirigentes que se había juntado para resolver la salida de la convertibilidad en la crisis del 2001, a pesar de que Duhalde era un dirigente peronista y sin embargo el radical entendió que era lo mejor para la estabilidad del país. Vamos a escuchar otro testimonio, también del Partido Radical, otro querido amigo de esta casa, incluso colaborador, Alfonsín. Su último trabajo fue escribir la columna de Panorama Político semanal de la revista Noticias durante varios años, y quien además escribía el panorama internacional era Rodolfo Terraño, en aquel momento diputado, luego fue presidente del Partido Radical. Vamos a escuchar al entonces diputado Rodolfo Terraño. Lo más preocupante es el artículo que somete el valor del peso a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Senador, ¿cuáles son los puntos conflictivos de esta ley de emergencia pública? Es que es cierto, desde mi punto de vista, lo más preocupante es el artículo 2, y yo ya anticipé mi voto en contra de ese artículo, que somete el valor del peso a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. No porque yo tema que se vaya a hacer un uso indebido, no porque no crea en la responsabilidad del ministro Remes-Lenikov, pero creo que cuando estamos saliendo de un régimen que establecía el tipo de cambio por ley y que rigió durante 11 años, estamos saliendo con una devaluación. Si no hay un criterio objetivo que permita predecir el valor del dólar a 90, a 120 o 180 días, aun cuando sea dentro de una banda de oscilación, se corre un peligro muy grande. No cabe duda que hay algo que tienen determinadas personas, que tienen determinados artistas, que tienen determinados políticos, que los destaca, porque no cabe duda que Terraño coloca sujeto y predicado de manera perfecta, adjetiva correctamente, pone la puntuación correcta. Sin embargo, su oratoria no tiene la belleza de la de Alfonsín, como mencionábamos recién. Bueno, esto sucedía en medio de una emergencia social en un país literalmente que había hambre, 52% de pobres por primera vez, se había pasado de 20 a más de 50, que no podían sostener la convertibilidad, y la delegación de facultades era solo era solo respecto el precio de la moneda nacional. Durante el periodo kirchnerista, saltamos ahora en el tiempo, hubo también facultades extraordinarias y obviamente también fue un debate en el Congreso. Vamos a recrear dos momentos de esas intervenciones. Una, 12 de agosto del año 2009, Agustín Rossi nos parecía un plazo razonable el de 2 años para las facultades delegadas. Que cuando nos pusimos a pensar que llegaba este 24 de agosto y la situación de las leyes delegadas seguía siendo la misma que los 24 de agosto anteriores, nos pusimos a ver de qué manera nosotros podíamos saldar esta situación. Pensamos en muchísimas variables. La variable del tiempo era una de ellas. La verdad que cuando propusimos un año de prórroga y nos comparábamos con que los constituyentes le dieron a Carlos Menem 5 años, el Congreso de la Nación le dio a Fernando de la Rúa 3, que es lo mismo que a Cavallo le dieron 8, 5 más 3, 8, que después tuvo prórroga de 2 años y una última prórroga de 3 años. Nos parecía un plazo absolutamente razonable, una prórroga de 1 año de todas las facultades delegadas.
Bueno, ahí hace un interesante resumen Agustín Rossi de todas las facultades delegadas que se fueron dando desde Menem hasta el kirchnerismo. Más interesante aún es la defensa argumentativa que hace de estas facultades delegadas. Dice textualmente: como al resto le dieron tantos años, que nuestro gobierno pida menos es razonable. También la división de poderes y las atribuciones del Congreso deben ponerse más firmes en la democracia argentina y, por lo menos desde los medios de perfil, criticamos aquellas facultades delegadas en el momento, por tanto tiempo, tanto en el momento del menemismo como en el momento del kirchnerismo. Algo así opinaba en ese momento Federico Pinedo. Vamos a escuchar a Federico Pinedo quejándose: la Constitución es lo que garantiza el equilibrio de poderes. Es decir, Federico Pinedo en contra de la delegación de poderes. La Constitución es un pacto político. La Constitución es el tratado de paz de los argentinos. La Constitución es lo que garantiza el equilibrio de los poderes. La Constitución es lo que garantiza la autonomía de las provincias, que ha sido vulnerada en forma permanente porque miembros del Congreso Nacional han decidido quitarle poder al Parlamento, donde están representados el pueblo y las provincias, y darle ese poder que es del pueblo y de las provincias al presidente de la República. Señora Presidenta, le quiero decir que nosotros no nos sentimos culpables en absoluto, porque nosotros hemos votado en contra de la prórroga de facultades en el pasado. Nosotros hemos dicho en el pasado que si no se prorrogaban las facultades no pasaba nada desde el punto de vista institucional, y en el año 2006, en Soledad, dijimos que si se prorrogaban las facultades, lo que se estaba prorrogando era el Código Habanero, que permitía una cosa inconstitucional, que es que el Poder Ejecutivo o un ministro del Poder Ejecutivo fijara impuestos, yendo para atrás de Juan Sin Tierra, cuando se estableció que solamente los representantes del pueblo en el Congreso pueden fijar los impuestos que el pueblo tiene que pagar. Muy buena intervención de Pinedo allí, Federico Pinedo, defendiendo la Constitución. Lamentablemente lo hizo durante el kirchnerismo, le parecía correcto hacerlo, que era un atropello a la Constitución. Ahora, durante el gobierno de Javier Milei, le parece una necesidad. En el gobierno de Alberto Fernández también se delegaron facultades extraordinarias. Vamos a escuchar un fragmento que nos transporta a ese pasado bien cercano. Estamos hablando del año 2019. El Congreso aprueba la emergencia económica a Alberto Fernández. Victoria para el presidente argentino Alberto Fernández en el Congreso. Tras un maratónico debate, el Senado aprobó la madrugada del sábado por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención, la ley de emergencia económica, con la que el mandatario busca sacar a Argentina de su peor crisis en casi 2 décadas. El proyecto ya había recibido el aval de la Cámara de Diputados. El país está detenido, estamos en una situación realmente grave. Por eso es la emergencia. La emergencia es el modo, la acción que tenemos para salir rápidamente de este problema. En realidad, esta ley es simplemente para poner a la Argentina en movimiento y que no siga detenida hasta hoy. La Argentina está parada. Los votos en contra fueron todos del opositor Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, derrotado por Fernández en la primera vuelta electoral del 27 de octubre. No vamos a acompañar esta ley. No estamos satisfechos ni con la ley, ni con las formas, ni con el modo en que estamos tratando de empezar a resolver una situación que reconocemos. Creemos que hay otro camino. Estamos convencidos que hay otro camino. Bueno, realmente lo del PRO es difícil de comprender. Siempre tuvieron reparos en las facultades delegadas para el peronismo y siempre correctamente presentaron el problema de la división de poderes y los valores de la República, y una parte de ellos son los primeros en defender las facultades delegadas de Javier Milei. La posición de la coalición cívica es más sólida, en cambio, a lo largo de los años. Al respecto, vamos a escuchar un fragmento del diputado Juan Manuel López referirse a ese problema en las comisiones durante el tratamiento de la ley Ómnibus hace algunos días. Estamos hablando del 23 de enero. Juan Manuel López: nuestro partido no le votó delegaciones legislativas a ningún presidente. Que la herramienta que vamos a ofrecerle a este Parlamento y al país es una herramienta más seria porque no tiene delegaciones legislativas y eso la hace más constitucional.
Nuestro partido no le votó delegaciones legislativas a ningún presidente de la Nación en los últimos 23 años. De hecho, nació por no votarle delegaciones legislativas al exministro de Economía Domingo Cavallo en el año 2001 y al presidente de la Rúa de ese entonces, cuando nos tocó participar activamente y responsablemente de una alianza de gobierno, no le votamos delegaciones legislativas al presidente Macri, básicamente porque el presidente Macri no las pidió y no las necesitó. ¿Se pueden necesitar emergencias en este contexto? Acotadamente le vamos a ofrecer emergencias al gobierno de la Libertad Avanza. Bueno, en estas comisiones, estamos nuevamente hoy en el presente, primero hay que remarcar esa sí consistencia de la coalición cívica a lo largo de sus 23 años de existencia que le reclamaríamos a los demás partidos. Pero bueno, en estas comisiones, Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, que entrevistaremos hoy en el programa, intervino en el mismo sentido en el que venimos escuchando en este programa. Ayer, 27 de enero, el día 27 de enero, Germán Martínez dijo: todo aquello a lo que Milei renuncia para la aprobación de la ley puede sacarlo por facultades extraordinarias. El tema facultades delegadas, Guille, es fundamental que lo miremos en profundidad, porque yo lo decía el otro día en el plenario de las comisiones, todo aquello a lo cual supuestamente Milei renuncia en la aprobación de la ley, lo puede hacer con facultades delegadas. Y me parece que esa es la clave para entender esto. Y aparte, hay temas que no se han retirado del proyecto y que son gravísimos. Vamos a hablar de alguno de ellos. La liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el que permite la solidaridad intergeneracional en los saberes previsionales. Otro tema que sigue presente y que hay que debatirlo a fondo: las privatizaciones que sean declaradas sujetas a privatización 41 empresas públicas, eso sigue adentro. Los componentes penales siguen con la idea de incorporar elementos penales que restrinjan el derecho que tienen los argentinos y las argentinas a manifestarse y a expresar sus críticas al gobierno. Y te podría seguir nombrando porque siguen insistiendo con los cambios en cultura, siguen insistiendo con los cambios en educación, con la cuestión de la ley de hidrocarburos, bueno, con tantos otros temas. Así que guarda que nadie caiga en el engaño de pensar que en algún lugar esto significa que la ley ahora es tolerable. Bueno, las facultades delegadas pueden llegar a ser una herramienta necesaria para un gobierno. Está claro que la mayoría de los gobiernos la utilizaron y se fue haciendo una tradición poco sana para nuestras instituciones democráticas y la división de poderes, y sobre esta base Milei se montó y se plantea llevarla mucho más allá en el uso de estas facultades, porque es un gobierno que se planteó la reestructuración total de la matriz productiva, social e institucional de un país con un DNU y una ley en solo 1 mes y medio de mandato. No hay ningún antecedente de una transformación similar bajo un gobierno institucional o democrático. Probablemente la contradicción aquí es que lo que Milei plantea, al cambiar totalmente la matriz productiva, social e institucional del país, sea una revolución. Y eso no se da dentro del sistema democrático. Es decir, los cambios de la velocidad que plantea Milei no son posibles dentro de un sistema democrático que su naturaleza es la división de poderes, el respeto de la opinión de las minorías y la moderación. Veamos entonces ahora lo que dice un productor rural sobre las facultades extraordinarias. Aclaremos en este caso que Pedro Peretti, que es de quien se trata, integró la mesa de enlace y es una persona de muy clara posición kirchnerista. Eso no quita que su testimonio pueda tener algún valor para completar en equilibrio nuestra mirada. Escuchemos el video de Pedro Peretti hablando de la mesa de enlace. La mesa de enlace, todos los reclamos que le hacía el anterior gobierno se encabezaban con 2 cosas: no al aumento de retenciones, y Milei aumentó las retenciones y aumentó los impuestos, contradiciendo su promesa electoral, y lo segundo era que no querían que el Congreso le delegue facultades especiales al presidente de la República. ¿Qué hizo Javier Milei? Pidió
facultades especiales al Congreso para subir y bajar la retención a su antojo. Por eso sería muy importante que el Congreso rechace de plano el DNU y la ley ómnibus, porque son absolutamente perjudiciales para el pueblo argentino, para el sector agropecuario y para todos los habitantes de este bendito y querido país. Salud y cosecha. El video que difundió por las redes sociales Pablo Peretti es más extenso, nosotros vimos un breve corte. Él está en un maizal enorme, donde las plantas son más altas que él parado en el medio de ese maizal, y él muestra en su video al comienzo que el año pasado, a la misma época, todo ese campo era sequía pura y que hoy van a tener la mejor cosecha en mucho tiempo. Mostraba casualmente el tamaño, la altura de las plantaciones, y marcaba que él había sembrado eso con 12% de retenciones y que ahora vino Milei y le puso 15%. Un gobierno no puede fijar el precio de las tarifas, decidir sobre privatizaciones de empresas, sobre la deuda externa, cambiar el sistema educativo, sanitario, eliminar libertades democráticas como el derecho de propuesta, sin siquiera discutirlo con el Congreso dentro de un sistema democrático. Dentro de un sistema no democrático, desde ya que sí, por eso hubo en la Argentina muchos golpes militares llamados revoluciones. Más allá de que se sirva de una herramienta utilizada por otros gobiernos, el uso que pretende dársele a estas funciones delegadas es un peligro, o puede ser un peligro real para la democracia de nuestro país, dependiendo cómo se use. Imagínense si ya quisieron una transformación total del país en un mes, con el Congreso y la división de poderes funcionando plenamente, ¿cómo podría resultar esto mismo sin ninguna atadura constitucional y Milei tuviese la libertad para decidir lo que fuera en el área no solamente económica durante gran parte de este año? Sin embargo, más allá de los debates, ayer parecía que había un acuerdo entre los sectores más amigables de la oposición con el gobierno. Ayer se reunieron los gobernadores con el ministro del Interior, Guillermo Francos, con el CFI, y se vislumbraba un avance de cara a la sesión de diputados que comenzaría mañana a las 10 de la mañana y terminaría, según dicen, 35 horas después. Ahora, sorpresivamente, la oficina del presidente de la Nación emitió un tuit que abre cierto grado de incertidumbre. Voy a leerles el tuit de la oficina del presidente. Tal vez esta discusión, el tuit dice: la oficina del presidente reitera que el impuesto país y el resto del paquete fiscal anteriormente incluido en la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos se discutirá más adelante. Bueno, queda la duda de si finalmente esto implica una posición intransigente. Como decíamos al principio, el presidente hace de policía malo y el ministro de Interior hace de policía bueno, y finalmente llegan a que haya una sesión mañana. Tal vez esta discusión sobre las facultades delegadas a Milei sea tocar el fondo para las instituciones argentinas y se pueda debatir profundamente sobre el carácter de la división de poderes en nuestra República para asumirla más decididamente. Vamos a cerrar esta apertura de hoy fuera del orden o regla natural o común, que es lo que define el diccionario de la Real Academia Española para aquello extraordinario, en este caso un gobierno extraordinario, una época extraordinaria y podríamos decir una delegación extraordinaria, con la canción con la que abrimos, Lamento y ocaso de un tonto rey imaginario o no, de Sui Generis.